y tenemos dos invitados de gran valor y sobre todo de quienes gozan de alta estima para todos nosotros. Y a mi mano derecha tengo al señor César Dargan, quien es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y a mi mano izquierda, claro está, si nuestro querido productor nos hace el amplio para que la gente lo pueda ver, tengo a mi mano izquierda al señor Fabricio Gómez, quien es economista y también es el director de Promipyme, y pudiéramos decir que el vocero oficial y quien salió a explicar de parte del gobierno central en casi todos los medios en qué consistía el anteproyecto de ley de modernización fiscal. Gracias por acompañarnos hoy domingo. Muchísimas gracias, Julia. Qué bueno estar con ustedes esta mañana. A Julia no hay forma de decirle que no. O sea, lo dice con una dulzura y sutileza. Pero qué bueno estar con ustedes esta mañana. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Mira, antes de que comience don César Dargan. ¿Tiene miedo? No, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que yo siempre pongo sobre el tapete el tema de los estilos de los líderes políticos y los presidentes. Luis Abinader tiene su estilo. Y ayer creo que quedó, digamos, evidenciado. Porque si uno mira la historia, un gobierno que tiene una mayoría más que calificada en el Congreso, envía una reforma fiscal, como la han enviado otros gobiernos, y decide que hay un tema de mayorías, pero hay un tema de consenso al cual no se ha alcanzado, y entendió que era más prudente retirarla, creyendo en que era necesaria la reforma, porque por primera vez llegamos a un punto en este país en que todos entendemos que es necesaria una reforma. Estábamos de acuerdo en el fondo, en la forma es donde hubo problemas. ¿A qué sector, digamos, que imputamos más impuestos? Sin embargo, creo que, repito, los estilos, aquí hay una nueva forma de gobernar, una persona, un presidente que escucha a los sectores, que toma sus decisiones y que, imagínense, alguien que viene de haber ganado una reelección, que tiene mayoría congresional y que tiene un proyecto de reforma fiscal, que es una necesidad reconocida por toda la sociedad, y que entienda que es prudente recoger el proyecto y más adelante volver a abordarlo, digamos, quizás con una participación mayor de todos los sectores productivos. Yo creo que eso debemos de valorarlo en nuestra justa dimensión, sobre todo en este mundo de la posverdad, donde la popularidad es más importante que la trayectoria y donde estamos en presencia de personas que son expertas en todo y que no pueden documentar conocimiento en la mayoría de las cosas de las que opinan. Pero eso es un tema global, no es solo de República Dominicana. Pero además, y aquí quiero decir un tema fundamental, es que vivimos una infocracia, como decía Byung-Chul Han, estamos en una infocracia, es decir, donde la digitalización pone a la democracia en crisis, donde cualquier influencer, donde cualquier persona tiene la capacidad de comunicar o tener un grupo de seguidores con estas iglesias digitales que se dan, donde el like es el amén y donde todo tiene muchos seguidores. Con respeto, yo soy creyente, no es una blasfemia, estoy haciendo un paralelismo. Y es un poco más complejo para todos los países abordar estos temas. Sudamérica es el mejor ejemplo de cómo estas personas, estos influencers, estos líderes de repente también son importantes a la hora de cualquier decisión de política pública porque tienen impacto y tienen seguidores y hay que mirarlos de forma cuidadosa. Bueno, César, ante esta introducción de Mauricio. Con esa introducción de Fabricio. Sí. Pero fíjate, yo creo que efectivamente, y coincido bastante con lo que ha planteado Fabricio, mi reacción inicial anoche fue de que el presidente Luis Abinader se colocó por encima de las circunstancias. No es fácil gobernar, ¿eh? Gobernar es decidir. Es fácil hacer opinión, es fácil teorizar, es fácil criticar, es fácil hasta a veces hacer oposición, pero gobernar es una tarea bien compleja porque es decidir.
Y yo creo que la capacidad de escucha del presidente Abinader y su propio discernimiento fueron los que lo llevaron a la decisión que finalmente tomó. Yo fui parte de varios espacios de diálogo en la última semana. Yo creo que teníamos en el debate nacional todo tipo de opiniones. Había desde quejas, lamentos y frustraciones hasta propuestas bastante sensatas que creo deben ser, no debieron, no, deben ser ponderadas en su justa dimensión. Coincido con Fabricio de que este no es el final de una historia. Creo que todo o la mayoría de los dominicanos coincidimos en que la situación de las finanzas públicas de cara al futuro de la República Dominicana y dotarla de sostenibilidad debe ser una discusión bastante seria que nosotros tengamos. Y ahí plantearnos, y quizás es un aprendizaje de este proceso, en qué foro, bajo qué espacio, bajo qué condiciones podemos llegar a la mayor cantidad de sectores y de opiniones que puedan nutrir lo que sea que vayamos a hacer aquí en República Dominicana. Si nosotros hacemos un cálculo matemático bastante sencillo, todos los años la República Dominicana aprueba su presupuesto, esa es su regla. Y en ese presupuesto, este del año 2024, los ingresos que se proyectaban era el 16% de nuestro Producto Interno Bruto, pero los egresos eran el 19% del Producto Interno Bruto. Entonces, no hay que ser científico ni matemático ni un gran economista como Fabricio para entender que si a ti te entran 16 y tú gastas 19, de entrada hay un déficit de 3. Si a eso tú le sumas la deuda que tiene el gobierno con el Banco Central, eso llega a un 5% del Producto Interno Bruto. Eso limita bastante la capacidad que tiene el gobierno de ejecutar obras, de hacer inversiones. Y hemos visto cómo el gasto corriente ha ido creciendo y la capacidad de tener recursos para carreteras, escuelas, se ha ido limitando. En esa parte de la narrativa, que es lo que se le llamó la lógica de la reforma, creo que todos estuvimos de acuerdo. Ahora bien, en cómo abordar esa situación, de dónde provendrían los recursos, cómo la integralidad debe ser fundamental en un tema fiscal. O sea, no solamente cuánto a mí me está entrando, sino en qué lo estoy gastando y cuánto estoy dejando de recibir y percibir por mi propia ineficiencia. Entonces, esas son yo creo que las cosas que permanecen, que es un diálogo que debe continuar, pero por el momento el presidente Abinader entiendo que se ha colocado por encima de las circunstancias, quizás entendiendo nuestra propia realidad, entendiendo ejemplos recientes de otros países, ha sido lo más prudente. Y eso ya es, o sea, ya es su punto de vista, pero dentro ya del CONET, Ujú. o sea, ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿Cuál es la posición ya específica? O sea, como CONET, en fin, o sea, en esa parte. Y tomando en consideración que en un momento pareciese, quiero decir pareciese, no lo estoy afirmando, que ninguno de los sectores querían ser tocados en la reforma. Exacto. Pareciese que todos los sectores económicos entendían, sí, aplica la reforma, pero a mí no. Yo creo que esos son temas de percepción. Y aclaro que todo lo que pueda compartir con ustedes hoy no es a título personal. Hablo por la institución a la que represento, porque ha sido un trabajo ya de meses el ponernos de acuerdo, al menos en los puntos de interés común. El CONEP al día de hoy son 76 asociaciones de prácticamente todos los sectores de nuestra economía que indirectamente a través de sus afiliados representan más de 60,000 empresas de todo el país, de todos los sectores y de todos los tamaños, porque a veces se tiene una concepción de que el importantísimo, o sea, que las empresas son quizás las grandes empresas, pero el tejido empresarial nuestro y una extraordinaria labor que está haciendo Fabricio son MIPYMES y eso también se vio representado. Nosotros planteamos una hoja de ruta y abordé lo primero, que era la lógica, porque en eso coincidimos, pero lo segundo, lo tercero y lo cuarto también es importante en este rompecabezas. Lo segundo es, si tenemos esta precaria situación de nuestras finanzas, abordemos de una vez y por todas, con la seriedad que amerita, temas estructurales que han sido los que durante décadas han venido drenando las finanzas públicas. Yo les pongo un ejemplo. Hace 20 años, en el 2004, el CONEP de ese entonces hacía un comunicado al país y expresaba qué le preocupaba. Y uno de los temas era el sector eléctrico y sus pérdidas. Ustedes saben la diferencia entre el 2004 y ahora. En aquel momento las pérdidas eran alrededor de 400 millones de dólares y este año se podrían proyectar a 2,000 millones de dólares. Entonces, cuando tú tienes un hoyo de esa dimensión de recursos quemados, evidentemente nunca serán suficientes. Ahora, para revertir esa situación, el gobierno necesita de recursos, hacer las inversiones y esa es la complejidad de la reforma.
Cuando nosotros vemos un tema que a Julia apasiona, el de la educación, en los últimos 10 años en República Dominicana, el 26% del total de todos los ingresos que se han tenido se han ido al sector educativo. Y como dominicanos nos planteamos, no si la inversión es mucha o poca, porque en la educación no se deben escatimar esfuerzos. Es que si el resultado que estamos teniendo en la calidad de nuestra educación amerita las inversiones que se están haciendo y dónde están las oportunidades de mejora. Y así como te digo del eléctrico, te digo del tema educativo, abordemos el tema de la informalidad en la República Dominicana, el tema de la eficiencia recaudatoria. Por cada peso que al día de hoy se puede cobrar de ITEVIS sin reforma, por cada peso que se puede cobrar, solamente se están percibiendo 34 centavos. 18 centavos no se reciben porque son parte de algún régimen especial, pero 46, 47 centavos es por informalidad, ineficiencia, comercio ilícito. Entonces, dotemos a nuestra autoridad tributaria de las herramientas digitales, tecnificación, procesos que requiere para que pueda ser más eficiente en su labor. Y lo último, quizás en ese comentario también que Julia mencionaba, yo no creo que ningún sector estaba aferrado radicalmente, a mí no me toquen, no, porque la complejidad de la situación que tenemos por delante llama a que todo el mundo se sacrifique y se meta la mano en el bolsillo. Ahora bien, una cosa son los mitos y otras son las realidades. Cuando nosotros vemos el total del gasto tributario, es decir, cuánto es el dinero que el gobierno no percibe, es alrededor de un 4.6% de nuestro Producto Interno Bruto. Pero el 40% de eso son exenciones a personas físicas. Y luego en el desglose tuve cada uno de los sectores. Zona franca, para poner un ejemplo, es apenas un 11% del gasto tributario, un 0.5% del PIB. Son 200,000 empleos, el 60% de nuestras exportaciones. Turismo, el cine, la proindustria. Entonces, lo que digo es que ninguno de esos sectores entiendo que la posición era de la radicalidad de a mí no me toquen, pero el otro extremo era se va todo. Entonces, entre el se va todo y a mí no me toquen, hay una oportunidad inmensa de introducir mejoras que permitan que las cosas funcionen mejor. Pero Fabricio, y perdón José que te toma el turno, en eso que dice César, ¿el proyecto real y efectivamente podía lograr mitigar esa evasión y podía lograr mitigar esa alta informalidad? Mira, lo que sucede es que el gobierno del presidente Abinader es como el que llega de último a una fiesta y tiene que pagar la cuenta. Y lo digo porque el deterioro del sistema tributario dominicano viene después de la aprobación del año 92 y comenzaron a hacerse leyes sectoriales que tenían su razón de ser, con exenciones. Pero eso fue drenando el sistema tributario. Se le fue quitando capacidad de recaudación a las dos principales figuras, que es el ITEVIS y el impuesto sobre la renta. Entonces, de alguna manera, cuando tú llegas al final, tú tienes que hacer dos elementos esenciales, que es ver cómo mejoras la capacidad recaudatoria, pero además cómo introduce elementos progresivos, porque el deterioro ha generado también que nuestro sistema tributario sea poco progresivo. Cuando digo poco progresivo, es que no necesariamente los que más ganan contribuyen más, que debe ser uno de los elementos de los impuestos. Claro, tengo que hacer la salvedad que los sistemas tributarios latinoamericanos, donde está el mayor peso de la recaudación, es en los impuestos al consumo, a diferencia de Europa, que es el impuesto sobre la renta. Por eso siempre cuando se hacen este tipo de ajustes, se busca, vía el gasto, proteger a los sectores más vulnerables, en el entendido de que hay que dejarlo por lo menos, al menos indiferente, ex post comience la reforma. Entonces, repito, yo sé que el proyecto era complejo porque de alguna manera quería aumentar las recaudaciones y al mismo tiempo tratar de hacer más progresivo el sistema. Entonces, a veces, cuando uno tiene una función objetivo con múltiples restricciones, es complejo. Es difícil llegar a una solución. Pero, de alguna manera, aquí lo que está en discusión y de fondo, de verdad, es la reforma que nos va a acompañar durante la próxima década. Que para eso tengamos que esperar un año más, se puede, pero creo que la alerta está y el presidente ayer lo reiteraba, decía, mira, aquí tenemos que garantizar que las futuras generaciones tengan un gasto público importante.
porque la fiscalidad al final es lo único que permite a las sociedades enfrentar desafíos colectivos. Y una muestra de esto fue la pasada pandemia. ¿Tú te imaginas que cada uno de nosotros hubiese tratado de resolver el problema de manera privada o individual? Hubiese sido muy poco costo efectivo. Entonces, esa fiscalidad es lo que permite la salud colectiva, la recogida de basura, la infraestructura pública, y un país de ingreso medio tiene que tener servicios públicos de ingreso medio, que ahí es donde hemos estado un poco retrasados. En ese mismo sentido, don Fabricio, aprovechar, y ahí mismo también voy a aprovechar a dirigirle otra pregunta a don César. Vemos que ahora, con el retiro de la propuesta, se va a prolongar también la implementación de la reforma. ¿Qué otras herramientas podría utilizar el sistema tributario para así poder apalear un poco lo que es el déficit? Y también, ya dirigido a don César, fueron ustedes, o sea, ya dice que fueron convocados y sostuvieron algunos encuentros para que sí se pueda llegar a una decisión que vimos que se tomó ayer, pero fueron convocados para otros diálogos posteriormente. No hemos sido convocados y tampoco la decisión fue un planteamiento nuestro. Por eso al principio comenté de que el presidente escuchó y escuchó más allá del sector empresarial, escuchó a la sociedad dominicana y las dudas que generaba. Y por eso la decisión. Nosotros lo que sí estaremos siempre dispuestos es a continuar este diálogo y a explorar de manera conjunta cuál es la República Dominicana del futuro que nosotros queremos construir. Y sonaría lindísimo decir cuál es la República Dominicana del futuro, pero al final, si nos trazamos como país la meta a la que queremos llegar, eso tiene un costo. Y esos recursos hay que buscarlos de algún lado. Y ha quedado muy evidenciado. Mira, como parte de la lógica de esta reforma, quizá mucha gente desconocía de que 5 partidas de nuestro presupuesto se llevan el 85% del total de los ingresos. Oigan esto, entre educación, los subsidios, intereses de la deuda, sector salud y el sector eléctrico, se va el 85% de los ingresos que tiene el Estado. El otro 15% queda para resolver todas las otras cosas que hay que resolver. ¿Eso es sostenible? Definitivamente no. Nuestro gasto de capital, es decir, la capacidad que tiene el Estado de invertir en obras, es un poco más de 2% del Producto Interno Bruto. A los países que nosotros quisiéramos compararnos y llegar, países desarrollados, duplican en más de 5% y en otros países pueden llegar a doble dígito de gasto de capital para hacer obras. Entonces, esas limitaciones, estamos todos de acuerdo. Ahora, en cómo lograrlo, evidentemente hay 3 enfoques. Uno de ellos es seguir con los procesos de racionalización del gasto, porque ha salido a relucir de que, y es una convicción muy particular, el Estado ha crecido mucho. Y algunos creemos de que el Estado debe ser tan grande como sea necesario y tan pequeño como sea posible, porque eso resta eficiencia y aumenta costos. Y una de las iniciativas que ha tenido el gobierno, que es de racionalizar a través de la fusión o eliminación de instituciones que ya no tienen sentido, es algo que debe continuar. Igual, eliminar gastos superfluos que abultan la capacidad que tiene el Estado también de disponer de recursos. Pero ese componente debe continuar. Lo segundo es medidas no tributarias, es decir, medidas administrativas. ¿Cómo se puede seguir digitalizando, avanzando con la facturación electrónica? ¿Cómo se puede seguir evaluando la capacidad del Estado de gerenciar algunas empresas públicas y los déficits que mantienen y quizás explorar vías alternas que traigan mayor efectividad en su gestión? ¿Cómo se puede seguir incentivando alianzas público-privadas que permitan que recursos frescos del sector privado permitan el desarrollo de grandes obras necesarias en nuestro país? Entonces, en todo el tema no tributario, que no tiene que ver con impuestos, hay mucho espacio de avance. Y luego está evidentemente el componente tributario, porque son impuestos y a nadie le gusta que le impongan, a nadie le gusta pagar impuestos, pero hay realidades que ver. Los impuestos van desde corregir distorsiones que tenemos, en muchos casos, hasta también explorar si los regímenes especiales que hacíamos un momentito, evaluar en su justa dimensión la factibilidad de se mantiene, no se mantiene, cómo se adecúan, explorar si hay otras figuras impositivas que tienen espacio. La carga. Reajustar la carga, ver a dónde hace falta invertir más. Toda esa agenda debe seguir y nosotros estamos convencidos de que la prudencia que imperó ayer no debe ser vista ni como una victoria ni como una derrota, sino como un paso más de cara a que le sigamos demostrando al mundo lo que somos capaces de hacer los dominicanos.
Sí, mira, es importante, repito, los estilos. Yo quiero hacer énfasis en eso, porque la presión que tenía el presidente Ujú. actuaba en doble propósito, es decir, como alguien políticamente podría decirle, pero usted tiene mayoría. Fabricio, pero ya, Pero, ya no había tanto funcionario tomándose fotos con el presidente las últimas 3 semanas como se la tomaban antes. Ni bueno, saliendo. lo que pasa es que para nadie, yo creo que a nadie le cabe duda, no solo que él es el líder político de mayor aceptación en el país, sino para lo que aspira legítimamente el Partido Revolucionario Moderno, de que su apoyo es importante y que cualquier posibilidad de permanencia en el poder de otros presidentes de esa organización política depende con que se haga un segundo mandato bueno y que la gente lo valore. Yo creo que también hay un tema de fondo aquí. Mucha gente entendió que esta era una coyuntura como de segunda vuelta, como de repechaje. Y político, ¿no? Había muchos sectores que entendían que este era un momento para imponerle una derrota al presidente. Gente como que se quedó en la campaña, que no entendió que la campaña pasó. Entonces yo creo que ahí también la prudencia, el hecho de decir, bueno, tácticamente ahora no, vamos a posponerlo, pero quedó claro en el, digamos, en el imaginario colectivo de la necesidad de la reforma. Yo creo que el primer paso está claro. Se necesita una reforma. Ahora vamos a discutir con los sectores a quién imputamos impuestos. Pero yo creo que el primer paso en términos estratégicos está claro. Usted miraba en todo el horizonte nacional, los líderes de opinión y demás, y todos estaban claros de que era necesaria la reforma. Para algunos impostergable. Entonces, ahora, el próximo año, vamos a ver en qué, digamos, en qué escenario se discute a quién sí y a quién no. Pero ojalá que lo que salga sea algo que acompañe al país en los próximos años, porque había un tema de orden práctico también. La decisión del presidente ya pone la discusión al próximo año. Sin embargo, hay ya en esta última etapa, quisiera saber, porque se habló en todo momento de que había una necesidad de la reforma, que este era el mejor momento, porque incluso en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, el ministro de Hacienda decía que el mejor momento de arreglar el techo es cuando está el sol. Es decir, que todavía estamos en un tiempo de que como país nuestra economía aguanta poder hacer una reforma. Si ya la estamos postergando, ¿no estamos corriendo el riesgo de que haya que hacer una reforma cuando entre la tormenta? Yo creo que eso es lo que se busca evitar. Pero se volvió a postergar. Bueno, yo creo que más que postergarse, porque esto no es indefinido, yo creo que lo que se hizo es un tema de vamos a ver la forma. Y se va a ver el próximo año, porque mira, ya se había enviado el presupuesto y ese presupuesto ya no va a ser indicativo, sino definitivo, porque en caso de que se aprobara la reforma, lo que se iba a mandar era una adenda para corregir el presupuesto, pero en términos estrictos ya el presupuesto estaba hecho, estaba en el Congreso y ya se tenía realmente terminado. Vamos a ver qué va a pasar, porque cualquier cosa pone la discusión ya para el año que viene y en caso de que se apruebe la reforma sería ya para el año 2026. César, Y no en es tan este cierre. dramática, no es tan Ok. dramática la situación. Perfecto. Yo creo Eso que es bueno debemos calmar a la gente. no ser alarmistas, debemos entender de que la sostenibilidad de lo que tenemos queremos fortalecerla a futuro, pero no significa que mañana se acabó la República Claro. Dominicana. Claro. De hecho, la apuesta que está haciendo el sector privado es precisamente a mantener el ambiente de estabilidad y confianza que tenemos en nuestro país, estabilidad política, crecimiento económico inclusivo y paz social. Y sobre la base de eso, comprometer inversiones que permitan que el dinamismo de la República Dominicana se mantenga. Nosotros hemos sido una de las economías de mayor crecimiento en nuestra región durante los últimos años. Hemos superado a Ecuador en el ranking regional actual y seguimos siendo un destino atractivo para inversiones. Si bien es cierto que se ha postergado momentáneamente el abordaje integral del tema fiscal, no menos cierto es que auguramos el mayor de los éxitos a cómo podemos seguir cerrando un buen año 2024 y que el año 2025 también traiga cosas buenas para nuestro país. Bueno, señores, yo creo que vemos dos caras. La cara, pues, desde el sector empresarial, que tiene la total disposición de que hagamos una reforma consensuada desde el Estado. Ahora nos queda a nosotros, como ciudadanos, también bajar un poquito los niveles.
Vamos a poner de nuestra parte, vamos a dejar de llevarnos de estos micrófonos estridentes y sin fundamento, porque en eso me está preocupando mucho y ojalá se pueda prestar atención tanto del Estado como del empresariado a que se toma un micrófono y se dicen tantas y tantas cosas y confundimos tanto a la sociedad. Y estos espacios de diálogo así consensuados, diálogos explicativos y racionales, se están diluyendo en el mar de la comunicación estridente. Vamos a construir nación. Gracias por acompañarnos. Gracias.